Televidentes, bienvenidos a un capítulo más del programa Vivencias. El día de hoy nos acompaña el joven Sebastián Berrío Montoya, un estudiante de biología, amante de nuestra región y de nuestra biodiversidad. Los invito para que conozcan esta historia. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Sebastián Berrío Montoya es el menor de 3 hijos, un joven que creció en la vereda La Arboleda, lo que quiere decir que gran parte de su vida ha estado entre la naturaleza. Este fue uno de los aspectos que influyó para que Sebastián se inclinara por la biología, carrera que actualmente estudia. A sus 23 años ama recorrer su territorio, explorar la biodiversidad, en especial las aves. 12 subidas al Cerro San Nicolás lo demuestran. Bienvenidos, conozcamos las vivencias de este joven ciud bolivarense. Hola Sebastián, bienvenido al programa Vivencias. Hola, muchas gracias Luisa, muy contento de estar acá. Hoy estamos con un joven, muy joven, por no decir chiquito, que digamos ha tenido una vida llena de aventuras, pero también de naturaleza. Sebastián, empecemos por el principio, valga la redundancia. Eres de Ciudad Bolívar, el hijo menor de 3 hijos, el consentido, el travieso. ¿Cómo es eso? Bueno, yo nací en Bolívar, acá en el año 2000. La gente siempre me dice que parezco más joven, pero ya tengo pues 23 años. Soy el hijo menor, pues somos 3 hermanos en total, una hermana, un hermano y yo. Y desde hace tiempo, pues toda mi vida he vivido allá en la vereda La Arboleda, estudié allá en el colegio Farallones desde toda la niñez y la juventud, por así decirlo. Todavía soy joven, pero luego de eso ya como que crecí en ese ambiente y ya me fui a estudiar en la universidad en el 2017. No lleguemos a la universidad todavía, ese paso por el colegio, ¿eras un niño juicioso o eras más bien traviesito? ¿Cómo fueron, digamos, esas anécdotas de colegio? Bueno, yo siempre creo que fui alguien juicioso, aunque de vez en cuando también se me salía como la rebeldía y hacíamos, no sé, que en el colegio varios estudiantes nos poníamos de acuerdo como para protestar por algo que no nos parecía correcto en el colegio o jodíamos por ahí. Entonces siempre me tenían como con la visión de que yo era muy alegón. Revolucionario, entre comillas. Pero yo me consideraba una persona tranquila y en la casa pues como que no he dado tanta lidia. Y pues eso es lo que dicen mis papás cuando le hablan a la gente de mí, entonces yo creo que estamos bien por ese lado. Al ser el hijo menor, ¿de pronto ha sido el consentido de los hermanos o hay todos como en igualdad de condiciones, se llevan muchos años de diferencia o van ahí parejitos? Siempre nos llevamos años, mi hermano es 10 años mayor que yo y mi hermana es 6 años mayor que yo, pero igual yo creo que desde pequeños hemos tenido una buena relación. Obviamente siempre cuando uno está joven y está chiquito pelea con el otro, pero no ha ocurrido algo como que uno se deje hablar que una semana o así. Siempre como que hemos tenido una buena relación y pues cancioneamos, jodemos así, pero como entre hermanos. Actualmente eres estudiante de biología. ¿Cómo nace? Pues obviamente nos cuentas que naciste en una vereda, pero ¿cómo nace ese amor por la naturaleza y esas ganas como decir, yo quiero que mi vida siga por este camino? Bueno, yo creo que son 2 motivos principales, o bueno, 3. El primero es haber nacido allá, pues haber nacido como tal en este municipio, en una vereda, que uno está rodeado de naturaleza. Yo soy de una finca, entonces toda la vida siempre he estado rodeado de animales, de
plantas, de pues toda la biodiversidad, aunque yo de chiquito también los molestaba, tiraba piedras de vez en cuando a los pájaros, así, ¿cierto? Pero yo creo que el primer momento donde yo empecé a ver como que uno podía estudiar la biodiversidad fue mirando unos programas del profesor Yarumo que daban por bueno, creo que lo siguen dando, por el Canal 1. Y uno de esos programas una vez, yo estaba muy pequeño y lo vi, y era sobre aves. Hablaba como de las aves del paisaje cultural cafetero, decía como algunos nombres. Entonces yo estaba ahí en la sala y yo vi esas aves y salí como ahí al corredor y me di cuenta de que realmente esas especies habían estado ahí siempre, sino que uno nunca les daba como la atención necesaria. Y ya lo último, pues como lo que me dijo, lo que me hizo pensar que me gustaba realmente como el monte y el estudio fue las salidas que hacía con mi papá por ahí a veces a arreglar, no sé, que se iba al agua, que yo iba con él a arreglar el agua, o la primera salida que hice al Cerro San Nicolás. Eso sí como que me dijo, muy bacano eso, hay que estudiar como toda esta zona, es muy desconocida y eso es lo que me gusta a mí. Ya vamos a subir al Cerro San Nicolás. ¿Cómo fue ese tomar la decisión, ese desapego, ese desarraigo de la casa, decir, me voy de la vereda que es tranquila, que es un ambiente como resguardado y seguro, a la ciudad y además la Universidad de Antioquia, que además también es un entorno completamente diferente como a lo que estabas habituado? Bueno, fue algo que para mí era como emocionante. Sí se siente como algo de miedo porque yo había estado en la ciudad muy pocas veces y siempre había estado como paseando, no sé, los diciembres viendo alumbrados así con la familia, pero nunca había ido a vivir como tal allá. Entonces yo me presenté a la universidad en el 2016 cuando me gradué pues del colegio. No pasé, pero pasé a una alternativa que da la universidad que se llama Educación Flexible. Entonces yo dije, bueno, voy a ir allá, voy a estudiar mi semestre, si hago todo correctamente voy a ser admitido a la universidad. Entonces como que hice eso, me fui a vivir con 2 hijastros de mi tío y allá ya empecé los primeros años, pues los primeros 2 años siempre uno como que notaba el cambio, ¿cierto? Me gustaba venir mucho acá a la finca como los fines de semana, a volver a los conectar, festivos, que se notaba mucho la diferencia. Pero yo creo que con el tiempo ya me fui adaptando y ya como que estoy enseñado a las 2 cosas. Cuando llegas a todo este ambiente de biología, porque desde el desconocimiento me imagino que uno se imagina biología así, la biodiversidad, pero también hay materias más técnicas. ¿Cómo fue encontrarse que no todo era pajaritos y plantas, sino como algo más de fondo? Claro, es lo que le pasa a casi todas las personas que empiezan a estudiar biología, y es que los primeros semestres hay una dosis muy alta de matemáticas. Entonces incluso yo las materias de matemáticas casi todas las pasé en el último parcial, sacando la nota que necesitaba y pasando la materia en 3 o en 2,98 o así, pero las pasaba. Hasta ahora nunca he perdido como una materia. Dejando los pelos desde el alambrado. Pero ha sido como por, no sé si sea suerte o que en el último parcial me ponía a estudiar de todo y me iba bien al final. Pero ya luego uno de que va pasando esas materias, pues por un lado se da cuenta que sí son importantes para la carrera y por el otro ya luego empieza uno a ver las materias como tal de la carrera que le hacen a uno querer ingresar, las materias de ecología, de zoología, de botánica. Entonces ya ahí uno se va dando cuenta como de su vocación dentro de biología. Cuando se empiezan a ver esas materias, yo me imagino que de pronto es algo similar. Cuando uno estudia comunicación, uno no vuelve a ver cine o noticias de la misma forma. ¿Cómo fue de pronto ya empezar a llegar a la casa de los papás y ya no era solamente la matica, sino que esa matica tiene un nombre, una función? ¿Te cambió como esa forma de percibir ese entorno tan conocido o no hubo algún cambio significativo? Bueno, a mí me pasó algo, y es que justo cuando empecé a ver esas materias llegó la pandemia. Entonces algunas de esas materias me tocó verlas virtuales desde mi casa, pero entonces tenía la gran ventaja de que aunque fueran virtuales, yo estaba viendo por ejemplo botánica y podía salir a mi casa, incluso nos ponían laboratorios como vaya a su jardín, vaya a un potrero y coja estas plantas y estudie esto. Entonces era como tener una oportunidad de prácticas en casa.
pero igual no es lo mismo, porque la experiencia allá en la universidad es como mucho más intensa, entonces como que el hecho de que haya tenido que estudiar en pandemia de esos semestres fue algo como no tan bueno, pero sí me permitió como, o sea, me supe defender, por así decirlo, y aprovechar lo que quería. Otras materias, en cambio, sí, como que verlas virtual fue bastante malo, materias que se me dan muy duro como genética, como fisiología, como físico-química, que son materias como complejas y que muchas veces uno no tenía tanto interés en verlas. Sí, yo creo que a todos los que estudiaron en esa época les pasó o lo muy bueno o lo muy malo, pero bueno, lo lograste y acabas. Ese amor por los pájaros sigue como eso que te despertó el chip, eres de los que hay, uno dice qué pajarito tan lindo, tú dices como se llama de tal forma, vive en tal espacio, o simplemente ya sigue siendo solo como un pasatiempo no tan relevante. Yo creo que para mí es algo importante en mi vida porque fue como lo que me permitió entrar en contacto con personas que también estudiaban estos temas y se dedicaban ya sea a la guianza de naturaleza o al estudio de la biodiversidad. Y eso empezó principalmente en grupos de Facebook. Yo cuando estaba así muy pelado, tipo 13, 14 años, yo me metía a grupos de personas que estudiaban la biodiversidad, sobre todo las aves. Hay un grupo muy famoso que se llama la Sociedad Antioqueña de Ornitología y yo preguntaba sin saber nada y ahí la gente me ayudaba y yo iba como quedando con esos contactos. Entonces incluso muchos de esos contactos hoy en día los tengo y son amigos, son personas que también les interesa el tema y fue como que lo que me llevó a aprender. Y sobre la pregunta de cómo veo las aves hoy en día, para mí sigue siendo pues como muy emocionante, sobre todo porque Colombia es el país que más aves tiene y es muy difícil usted llegar a verlas todas e incluso las que ya vos has visto le encontrás como una nueva cosa que hace, una nueva curiosidad, entonces como que siempre se puede aprender algo nuevo ahí. Vamos ahora como a esa parte de más aventura, 23 años y 12 subidas al Cerro San Nicolás. Quienes no son de Ciudad Bolívar, el Cerro San Nicolás es un sitio bastante emblemático de la región, que además como que limita con otros municipios del suroeste y pues digamos que quienes logran la hazaña de llegar hasta allá es algo bastante importante en sus vidas. ¿Cómo fue esa primera subida y qué lleva a decir yo quiero volver, quiero ir más? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, la primera subida fue en el 2016 y tuve la oportunidad de ir con Iván Solís, que es la persona que más veces ha subido allá, es como un veterano de todo el tema del senderismo y la escalada y es como un referente en el municipio. Yo fui con Iván Solís y con un amigo que se llama Johanny, bueno, y otras personas acá como Milena Molina, Alexandra Zapata y unos compañeros de Medellín. Y fue, por un lado, muy interesante porque nosotros ya estábamos estudiando las aves en ese entonces. Y subir a San Nicolás fue como darnos cuenta de que allá había algo completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Si acá se veía el azulejo, el barranquero, allá se veía el azulejo real, el azulejo de montaña, el paletón, que son aves muy coloridas, muy diferentes a las de acá y que nos cambiaron pues como completamente el chip porque nosotros creíamos que aquí en el municipio no había tantas especies como en otros municipios, ejemplo Jardín o por ejemplo Andes, pero nos dimos cuenta de que no, realmente estábamos en la misma cordillera y que teníamos lo mismo. Y a mí me pareció muy interesante cómo es el cerro allá, cómo tiene como toda la topografía y cómo es el paisaje que se observa desde el campamento y desde la cima. Y ya luego de esa primera vez seguí subiendo tanto al Cerro San Nicolás como a otros cerros cercanos, por ejemplo Monte Blanco, que es un recorrido que también está cerca de Farallones, en la vereda La Mina. Y bueno, ya sin darme cuenta, a lo largo de los años ya son 12 veces, aunque no voy como desde el 2021, principalmente porque ya se está como saturando mucho de gente, entonces no me gusta como contribuir a que eso se siga saturando. De pronto en un futuro si mejora la cosa, si se regula un poquito más, creo que volveré por allá. Como contribuir a la afectación de ese ecosistema, pero bueno, muy bonito lo natural, lo de las aves, pero esa primera vez, pues estabas muy joven, pero es
de esas subidas que uno dice, yo en qué me metí, qué cosa tan dura, me quiero devolver, o como que no, estoy de aventura y vamos para donde vamos? No, pues era algo muy loco porque se encontraban como varias cosas. Por un lado, no sabíamos casi acampar ni como que empacar para el monte, entonces tanto mi amigo Johanny como yo llevábamos un bolso muy pesado, muy pesado. Yo ni siquiera tenía bolso, yo se lo pedí a un amigo, me lo prestó, mi amigo Jairo, y yo iba con muchas cosas, con muchos litros de agua, porque entonces en la casa mi mamá me había dicho, no, usted va por allá, usted va por allá a pasar frío, hambre, mi alfajor lleva todo esto. Entonces iba La muy COVID pesado, ecuatoriana. pero entonces la subida siempre es muy exigente. Pero lo que pasaba era que yo iba con mi camarita y todo eso, y cuando veíamos una ave que era nueva, como que se nos quitaba el cansancio, y uno era ahí como medio temblando ahí con todo, tomando los registros, pero como que esa emoción de ver algo nuevo, como que valía la pena. Y sí fue una de las experiencias hasta ese entonces como la que más me había cansado, la caminata que más me había cansado a mí. Después de entender que se necesita en el monte, ya los otros viajes más ligeritos, más acertados, como en todo desempacado, se sigue fallando por si de pronto y por si las moscas. No, siempre yo creo que en todas las acampadas no hay nadie que vaya 100% cómodo como con el bolso. Sí me ha pasado como en 2 ocasiones, pero es porque hemos sido como todos los del grupo muy livianos, solo con lo necesario, pero la mayoría de veces lo que uno hace es que si alguien está como con mucho peso, uno se ofrece y le lleva cosas, que las varillas de la carpa, que el sleeping o así, entonces eso como que no hace que uno vaya tan cómodo y se enreda sobre todo en los chamizos, en todos los bejucos que hay en los caminos, porque la mayoría de caminos por acá son muy cerrados. Y uno no, pues yo creo que uno no termina de aprender cómo es la acampada ideal, porque incluso la última vez que fui al cerro me mojé y todo en la carpa porque la carpa que tenía no la organicé bien. Entonces los amigos con los que iba me llaman terco porque me quedé ahí en eso todo mojado, entonces pero ya aprendí y ya sé que se tiene que hacer de otra forma para que uno pueda soportar esos aguaceros tan fuertes que hay allá. ¿Cómo se siente esa primera noche acampando en un lugar como ese? A mí me gustó mucho, pero uno como que desconecta muchas veces el primer día por el cansancio, porque uno está pensando ya es como en cosas básicas que acá son como muy cotidianas, pero allá se vuelven muy importantes, y es, por ejemplo, necesito estar seco, necesito comer, necesito estar hidratado, necesito que todos estén bien. Entonces como que entra ese instinto básico de supervivencia y no se preocupa uno más como de lo que está viviendo. Es más después de que uno baja que ya como que empieza a ver todo, rebobinando todo lo que pasó y ya como que, tan bacano esto que hicimos, pero eso es muy arriba, me quiero tirar otros 2 meses sin volver pues porque estoy cansado. Pero no hay esos nervios de me va a meter el animal, va a llegar uno de los ositos, pues está uno ahí tranquilo, o si siente uno el ruido y es como ya me van a atacar, apareció la madre monte, qué sé yo. Pues en mi caso, yo creo que estudiar biología precisamente me ha ayudado con eso, y es que como uno empieza a entender la biología de las especies, el comportamiento, uno se da cuenta que, por un lado, si hablamos de osos, de pumas, de grandes felinos que pueden estar por allá, ellos generalmente no se van a acercar al ser humano, ellos le huyen a uno, tienen un muy buen olfato y ellos no buscan el conflicto con el ser humano, sino que antes buscan alejarse, y ellos son muy cautelosos. ¿Qué se puede ver allá en el campamento? Muchos ratones nativos pues que hay allá, hay unos como cafecitos, otros como azulitos, que llegan a comérsele a usted el mercado si no lo guarda. Entonces una vez nos levantamos y habíamos llevado como quesito, y todo ese queso estaba ahí mordido porque lo habíamos dejado por fuera. Otra vez unos amigos yo también estaba ahí, habíamos puesto a remojar unas lentejas para hacerlas el día siguiente y las dejamos mal tapadas y en la mañana amaneció un ratoncito flotando ahí. Obviamente ya tocó descartar las lentejas, pero como nosotros somos biólogos, pues también estamos interesados porque nosotros estudiamos todo lo que hay. Entonces como que eso sirvió también para registrar una especie, si estuviera muerta, pero sirvió para registrar
mamífero, que al fin y Como al cabo los dirían, ratones son por amor a la ciencia. Eso. Recientemente hiciste otro recorrido a otro cerro acá cerca del municipio. Sí, ¿Cómo es. se llama? ¿Dónde es? Ese cerro se llama Los Púlpitos y queda en la vereda La Linda, la parte alta de la vereda La Linda, en el límite entre Ciudad Bolívar y el Carmen de Atrato. Este cerro no se había visitado hace unos 70 años y el propietario, que es el señor don Francisco Puerta, nos invitó a varios amigos a que fuéramos como a visitar el cerro para tomar fotografías, hacer como una mini expedición biológica y aprovechar y celebrar allá arriba con él como los 69 años que él estaba cumpliendo. Él es un señor pues que vaya como muy animado para todos los temas del senderismo y de las acampadas. Entonces nos pareció un cerro muy interesante, es como un lugar, un rinconcito de riqueza natural que tenemos en el municipio. Este cerro queda al lado del cerro Buenaventón, que es el más alto de la vereda La Linda, y le medimos una altura de 2.930 metros sobre el nivel del mar, entonces es bastante frío, pero nos pareció una experiencia muy, muy buena. Sebas, ¿has tenido la oportunidad también, digamos, de prestar tu servicio como biólogo? Acá en el municipio está Monteloro, que es una zona que toda la vida, pues para mí que de pronto nunca me ha tocado nada fuerte con respecto a él, es como mítica. ¿Cómo es ese? ¿Hace cuánto estás trabajando como en el monitoreo de esta zona y cómo ha sido vivir esa experiencia? Bueno, yo acá en el municipio he trabajado en varias cosas. Por un lado de guía de aves, porque muchas personas al ver las fotografías que nosotros subimos a internet y a Facebook se interesaban por venir y me contrataban como guía, me siguen contratando todavía, e incluso también de guía no solo de aves, sino como de recorridos en general, aunque me gusta más como las aves, ¿cierto? Es como lo que yo me especializo. Y también en Monteloro pasó algo similar, y es que yo hice como unos recorridos de guianza, pero también Elber, que es digamos, el líder allá de la Reserva Verde Agua, me propuso trabajar allá haciendo monitoreos desde el año 2020. Entonces desde ese tiempo estaba ya trabajando, haciendo recorridos, tomando fotografías, enviando los registros, y hemos registrado pues esta especie interesante allá, incluido el oso andino. También lo tenemos allá en Monteloro. Y llegar a Monteloro es relativamente fácil, o hay que hacer un recorrido significativo para llegar como a ese punto que se monitorea permanentemente. Bueno, para llegar a Monteloro es relativamente sencillo porque está cerca de la vía nacional, es justo allá a mano izquierda una entrada que hay en el estadero La Frontera, allá donde uno llega a La Mansa y ve el letrero que dice Departamento del Chocó. Monteloro es una vereda compartida entre el municipio de Ciudad Bolívar y el Carmen de Atrato. La vía para llegar allá sí es muy mala porque la trazaron así como por toda la montaña y ella tiene unas subidas pues muy pendientes, y cuando llueve se pone muy lisa, es muy complicado ir. Pero allá la gente de la vereda últimamente la ha estado como organizando, hacen convites para mejorar la vía y todo, entonces pues casi siempre yo llego allá en la moto. Y ya dentro de esa vereda Monteloro, que está la Reserva Verde Agua, que es donde yo monitoreo, es una reserva que antes era de don Francisco Puerta, es de 40 hectáreas y fue una iniciativa que a él se le ocurrió, era un potrero, parte potrero y parte reserva, y él dijo que él quería volver a una reserva natural. Luego ya esta reserva pues él se la vendió a Verde Agua y ellos siguen como con esa idea de hacer conservación allá, de hacer inventarios de biodiversidad, incluso de hacer algo también como turismo de naturaleza o de experiencias. Entonces ese es como el estado actual de la vereda. Tiene pocos habitantes, incluso tenía una escuelita, pero cerró por falta de estudiantes allá. Pero en cuanto al tema natural, es como muy bueno ir allá por la biodiversidad que hay, los paisajes. Es una vereda como muy fría, pero que permite tener como ese contacto con la niebla, como con todos esos vientos que vienen del Chocó, esa brisa que también baja luego acá a Ciudad Bolívar en las tardes, que es como tan famosa. Y para mí es un sitio muy interesante donde
Si alguien quiere ir y visitar esta reserva o conocer esta zona, ¿debe pedir un permiso previo, se debe contactar con la fundación o cómo sería ese proceso? Sí, para visitar esta reserva puede contactar a la Corporación Verde Agua, que aparece así en las redes sociales, y ahí ya podremos cuadrar como una visita para que se acompañe, en este caso puedo acompañarlos yo. Podemos hacer otros recorridos también en las áreas donde se conecta la reserva con el predio del municipio, la Reserva Montenegro y la Reserva de Don Francisco, que es la Reserva Linda Prístina, que también está en el municipio y que es donde está ubicado el Cerro Los Púlpitos. Entonces, si quieren hacer un recorrido, podemos cuadrar, están pues, muy invitados, siempre y cuando se haga pues, de manera consciente, de manera amigable con el medio ambiente. Incluso también Don Francisco está muy interesado en el tema del turismo responsable. Entonces, eso. En cuanto al tema de avistamientos, si alguien quiere venir a Ciudad Bolívar a hacer avistamiento de aves, ¿hay alguna zona específica? ¿Es ideal tener pues como un guía o algo, o es simplemente decir voy para allá y me paro donde? Bueno, en el municipio realmente en casi todo el territorio municipal se puede observar una gran diversidad de aves, pero hay ciertos puntos que ya como que tenemos establecidos que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, la vereda La Mina. La vereda La Mina está allá más arriba del corregimiento Farallones y allá se tiene un registro de muchas especies de aves, incluida el águila real de montaña que está amenazada. Allá tenemos como varias rutas que podemos hacer y hay incluso un guía ya que yo recomiendo que se llama Carlos Fernando Restrepo, que él ha estado metiéndose mucho con el tema de avistamiento de aves y ya ha guiado a varias personas allá, y a las personas que van realmente les gusta mucho. Es muy exigente cierta parte del recorrido como por la vereda porque la topografía de la zona es compleja, pero en cuanto a aves se puede observar una gran diversidad, pero no solo en esa vereda sino en muchas otras de cada municipio. ¿Es un plan que se puede hacer en un día o es un plan que requiere de más disponibilidad de tiempo? Uno puede armar, digamos, un plan tranquilamente para un día, pero si ya se quiere realizar como una acampada, sí se necesita ya 2, 3 días, pero es algo como ya que requiere mucha más logística, que comprar el mercado, que las carpas, los fogones, pero generalmente los recorridos de avistamiento de aves se hacen en un solo día y ya en la tarde ya está uno regresando a su sitio. Sebastián, para ir cerrando, durante todos estos 10 semestres, 9 semestres de carrera que llevas, has estado todavía muy ligado a Ciudad Bolívar. ¿Te proyectas como un profesional todavía con muchas raíces en Ciudad Bolívar y seguir aportando en el municipio? ¿O dentro de tus proyectos profesionales está el termino y ya busco otros caminos, otras tierras? Bueno, pues curiosamente, luego de acabar la carrera, yo como que tengo todavía más ganas de seguir acá, porque a lo largo de estos años que tenemos este proyecto, que no lo he mencionado, pero se llama Bioexploradores Farallones, como que ya me he dado cuenta de que hay mucho por hacer acá y que la biodiversidad y como todo este territorio que tiene tanta riqueza requiere como que se haga ese esfuerzo y que uno trate de meterle pues como la ficha a la biodiversidad, al turismo responsable, a proyectos de investigación. Entonces yo creo que el futuro, luego de graduarme, puede que esté por acá. En algún momento, no sé si ya después me iré a buscar por allá, a irme de viajero o a tratar de hacer un posgrado, lo que sea, pero eso es todavía algo que no tengo muy claro. Yo creo que quiero estar por acá los próximos años. Esperemos que en ese futuro profesional hayan muchas oportunidades y proyectos en el municipio que aporten pues también a toda la comunidad. Sebastián, muchas gracias por este espacio y por compartirnos esta historia tan bonita. Bueno, muchas gracias a vos, Luisa, y muchas gracias por la invitación. La hermana de Sebastián, yo puedo decir que siempre se ha caracterizado por ser una persona muy tranquila, incluso pues de niños siempre era yo como la que más lo molestaba y él siempre era pues mucho más tranquilo. Desde pequeño se caracterizó como por tener un gusto por la tecnología, le gustaba mucho hacer videos, incluso cuando tenía por allá 7, 8 años empezó a hacer videos en Scratch y bueno. También ya pues en el colegio empezó cuando estaba en el bachillerato con el tema pues como de las aves, el gusto por la fotografía
y en gran medida pues ahí empezó como ese gusto de él también como por estudiar biología, que es pues como la carrera que en el momento está como terminando. Bueno, yo como madre pues veo que es un muchacho muy tranquilo y a la vez muy maduro, pues desde prácticamente sí. Y esa, pues siempre me gusta mucho de él, que expresa lo que siente. Desde niño pues él se manifestaba lo que no le gustaba y a veces pues uno decía que no, que era muy alegón, que no sé qué, pero no. Pues la verdad es que me parece muy bien que exprese lo que siente, que no, pues nosotros no podemos pensar que como padres siempre tenemos la razón y él siempre no lo manifestó, por ejemplo él quería que le diera un permiso y él sabía, preguntaba por qué, pues entonces él nunca se ha conformado así, pero me parece muy bien y es muy maduro. Y bueno, para mí es una bendición de Dios ese muchacho, no solamente pues él, sino los 3 hijos. Hoy quiero reconocer el trabajo que hace Sebastián Berrío, un joven muy entusiasta con el tema de la conservación, sobre todo destacar lo que él siempre trata de hacer es compartir el conocimiento con las comunidades del suroeste, especialmente de su municipio. Lo conozco hace varios años, desde que era pues un adolescente estudiante del colegio Farallones, y desde la vereda La Arboleda cuando era más niño, pues también comprometido con el tema de conservación, especialmente en el tema de aves, y de verdad reconocer pues el trabajo también que hace en la Reserva Verde Agua de nuestra corporación, en la parte alta de la vereda La Linda. Entonces, felicitaciones a Sebastián y muchas gracias por esa labor tan inmensa que presta con la comunidad. Que sea este programa una invitación para que nos interesemos en conocer nuestro territorio, en recorrerlo, pero sobre todo en cuidarlo. Como siempre les digo, espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Vivencias.